Adelante. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Presidenta, ¿cómo se va a garantizar esta parte de la brecha salarial? Porque de pronto en los trabajos se justifica diciendo que las mujeres, porque son madres y pudieran tener esta necesidad de salir en la búsqueda de sus hijos si ocurre un accidente, no son capaces de tener altos puestos, tampoco para viajar. Y entonces ahí es donde se van sumando estos situaciones, y eso justifica que no tengan un salario igual que un compañero en el mismo puesto de trabajo. Y al momento de ir a retribuir esto, a preguntarle a los tomadores de decisiones, viene la discriminación por el género, pero pronto viene la amenaza, o también por el asunto de estar embarazadas, ¿no? Si esto no es lo que te gusta, te tienes que ir. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que haya esta parte de protección para que no ocurra como normalmente ocurre, no solamente en México, sino seguramente en todo el mundo? Esa sería mi primer pregunta. Gracias. Hoy pueden acudir a las instancias tribunales de la Secretaría del Trabajo para presentar su queja. Recuerden que ahora, a diferencia de las juntas de conciliación y arbitraje, hay, ¿cómo les llaman los tribunales de conciliación, no? Centros de conciliación, a ver si nos dicen. ¿Juntas de conciliación? No se llaman juntas. A ver si nos dicen. Hay una nueva legislación desde hace ya años, en donde no es la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino centros de conciliación, en donde hay la posibilidad de que se resuelva mucho más rápido, porque se llama al empleador y al trabajador o a la trabajadora para que se pueda resolver de inmediato sin estos tiempos larguísimos de las juntas de conciliación. Entonces, ahí pueden ir a presentar su queja, pueden hablar a la Secretaría del Trabajo Federal o a las Secretarías del Trabajo estatales. Gracias, Presidenta. Y en otra pregunta, tuve la oportunidad de estar en la inauguración de un laboratorio, o de un equipo más bien, denominado T2MR en el Instituto Nacional de Ciencias, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y en este laboratorio de microbiología en donde se encuentra este equipo es un hito, porque es el primer equipo que existe en México. Es el único equipo que existe en América Latina. Los otros equipos existen en Estados Unidos y en Europa, y lo que hace este equipo, a diferencia de los cultivos que tardan 72 horas en realizarse estas pruebas para las infecciones nosocomiales, estas infecciones que ocurren en los hospitales, este equipo entre 4 y 6 horas aproximadamente puede determinar algunas de las enfermedades más comunes, como las cándidas que ocurren habitualmente en los hospitales, y también estas klebsielas, que hay muchas, no solo la oxitoca, también la Klebsiella pneumoniae. Entonces yo quisiera conocer, Presidenta, si están pensando en la posibilidad de que este equipo se replique en otros institutos o en algunas zonas importantes del país, porque nos decía el experto y también la directora general que de pronto sí se pueda poder tener colaboraciones entre otros institutos y hospitales, pero el problema es la tardanza, ¿no? De que pudiera la muestra correr riesgos durante el traslado, o también la movilidad de un lugar a otro pudiera hacer que esto se tarde, y esto determina la gravedad del paciente y la imperiosa necesidad de recibir tan pronto sea posible en el resultado del tratamiento. ¿Qué hay al respecto, Presidenta? Si quieres, si gustas, le hacemos la consulta al doctor Kersenovich y a Alejandro Schwartz y a las distintas instituciones para conocer los programas de ampliación de este equipo que comentas. Gracias, Presidenta. Y finalmente preguntarle, la Organización Mundial de la Salud considera que tener salud, o la definición de salud, implica la ausencia de la enfermedad. Años después han determinado que abonarle como el tema de la
salud mental, es decir, tener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu es importante. Entonces han hecho del concepto de la salud algo más robusto. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, detenerme un poquito en el tema de la salud mental, preguntarle, Presidenta, si están pensando adicionar a la campaña de salud mental que se ha hecho durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que seguirá o sigue con ustedes, el de código suicidio, todas las secosamas que existen con atención gratuita para quienes viven con enfermedades mentales o adicciones. Yo quisiera saber si están pensando en hacer algún tipo de campaña para eliminar la discriminación que sufren las personas que viven con una enfermedad mental, para también ayudarle a todas estas personas a que también tienen derechos, también tienen necesidad de laborar y que no sean discriminadas por esto, que no haya estigmas al que vive con salud mental, porque estamos acostumbrados a pensar que si alguien se adolece de la cabeza o del estómago es completamente normal, pero ¿qué pasa cuando la mente enferma? Entonces son estigmatizados, señalizados y no tienen derechos y a veces los corren de los trabajos por esto o simplemente ya no cuentan socialmente. Entonces, ¿qué puede haber al respecto? Si estarían pensando, si sería bueno, perdón el atrevimiento, para estas personas. Y también pensar en el bullying. Desafortunadamente México ocupa uno de los primeros lugares en América Latina en el bullying. Entonces no sé si sería recomendable que a la par de estas campañas pudiera sumarse algo al respecto. Estamos trabajando con Mario y todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública porque vamos a aprovechar estas asambleas de entrega de las tarjetas Rita Cetina, particularmente en secundarias, pero también vamos a trabajar en la educación media superior en distintas campañas y formación, educación para una vida sin discriminación de ningún tipo y también para evitar el consumo de cualquier droga. Entonces, el próximo año, el día 6, si no me equivoco, o el 7 de enero, vamos a presentar la campaña, el nuevo formato de campaña contra las adicciones. Y ahí estamos revisando, además de el tema del consumo de drogas, pues lo que tiene que ver en general con la salud mental. No necesariamente están totalmente vinculados, es decir, hay personas que tienen problemas de salud mental que no necesariamente consumen alguna droga, pero estamos aprovechando la campaña para fortalecer el sistema de atención a las personas que tienen algún problema de salud mental. Entonces, a partir del próximo año inicia todo este proceso de campañas y vamos a aprovechar también para orientar a la campaña de fomento a la lectura en el país. Es decir, son distintas campañas que se van a aprovechar a través de estas asambleas. Entonces, si gustas, de este martes en 8 viene, no sé, ya es 24, de este martes en 8 es 23, no me acuerdo. 24 ya, bueno, el 24 los vamos a dejar descansar. Pero después de esto ya presentamos toda la campaña de salud mental, adicciones, para la protección particularmente de las y los adolescentes, aunque no solamente. Seguirán tratando al que vive con una adicción como un enfermo y no en esta parte que antes se malintencionaba y se pensaba que el que vive con una adicción es igual a un delincuente y con el presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo este cambio de paradigmas muy importante y se le dio el lugar que merece. El que vive con una adicción es un enfermo, no es un delincuente. Sí, así es. Pero la orientación es al no consumo. Hay campañas que tienen que ver solo con la información de lo que produce una droga y nosotros coincidimos en que tiene que ser una orientación a que se viva sin drogas, que es lo que nos orienta a una vida feliz y no a una vida de dependencia o de incremento
de adicciones, porque hay quien piensa que una droga no es tan dañina, pero se ha demostrado, y particularmente ahora en Estados Unidos, que la apertura de una droga te lleva a otras drogas. Eso que en algún momento se pensaba que no era así, hoy está demostrado que sí es. Entonces la orientación de la campaña es a no consumir. Por acá. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Un comentario, por favor, acerca de cómo hay 36 personas aspirantes a participar en este proceso de selección para definir quiénes participarán en la elección al Poder Judicial. Hay al menos 36 que se inscribieron tanto en las listas que se dieron a conocer por parte del Comité del Poder Ejecutivo y también en las listas que elaboró el Poder Judicial. ¿Es válido esto? Usted nos comentaba hace unos días que iba a esperar a este momento para poder dar una opinión acerca de esta gente que está buscando en las dos listas. Y también un comentario si nos puede hacer acerca de cómo el Poder Legislativo pues no ha dado a conocer todavía sus listas. No hay nada en ni la Constitución ni en los procedimientos que indique que no se deberían de haber inscrito a las tres listas. Es decir, pueden salir seleccionados o seleccionadas en los tres poderes. Y bueno, el Poder Legislativo pues tiene ya que publicar sus listas. Habíamos comentado hace unos días, bueno, usted había comentado acerca del nepotismo. ¿Esto no llevaría a esta práctica en caso de que prosperen estos nombres de esas personas? ¿No se caería en esa práctica que se quiere desterrar del Poder Judicial? Digamos que hay algo distinto si la persona participa en una elección a que si es nombrada por la supuesta carrera judicial. De todas maneras, mi opinión personal es que no deben participar familiares. Pero bueno, la selección depende de estas tres comisiones, la del Legislativo, la del Ejecutivo y la del Judicial. Hasta ahora lo que se revisó es que cumplan con lo que dice la Constitución, el 8 de promedio, el 9 de promedio, que tengan cartas de recomendación, que su título esté registrado en la Dirección General de Profesiones, que tengan su ensayo, es decir, que todos los requisitos que están planteados en la Constitución se cumplan. Ahora ya inicia el procedimiento para hacer una revisión de cada uno de los que se inscribieron y a partir de ahí pues ya la definición final de quienes participarían en la selección al azar para poder participar finalmente en la elección ya por el pueblo. Segunda pregunta, Presidenta. Publicamos hoy en el periódico Excelsior una nota acerca de cómo el 60% de los trabajadores no han recibido el pago del aguinaldo. ¿Habría alguna sanción para empresas o simplemente un llamado para que se cumpla con esta obligación empresarial? Sí, no sé de dónde obtuvieron esta información. En la encuesta de ENOE se publica el número de gente que sí lo ha recibido y también la gente que no tiene todavía este pago. Bueno, pues hay que ver la encuesta del ENOE de qué periodo es, pero de todas maneras hay que hacer un llamado porque es un derecho de las y los trabajadores recibir su aguinaldo y en caso de que no sea así, también que se presente la queja para que haya las sanciones correspondientes. Y por último, ¿qué reporte le dieron en la reunión del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato de este empresario vinícola en Guanajuato y de un alcalde en San Luis Potosí? ¿Qué avances habría y que se puedan reportar? Sí, se está en contacto con las fiscalías estatales, en un caso en Jalisco y en otro en San Luis Potosí. Y el día de mañana es el informe de seguridad y ahí nos podrán informar con más detalle. Pero están en las investigaciones. Acá. Buenos días a todas y todos.
Decían que en esta etapa se va a jugar el éxito y el futuro de la reforma al Poder Judicial, evaluando la honestidad, la probidad y también la fama de los aspirantes. ¿De qué manera se va a evaluar esto que dicen probidad, honestidad y la fama de los aspirantes, Presidenta? No sé si quiera contestarme. Y a diferencia de los otros comités, en el Comité del Poder Ejecutivo dejamos un espacio abierto para poder valorar con mucha sensibilidad cada una de las personas. Esta no puede ser una elección en el comité meramente tecnocrática, como es el modelo que ha venido dominando el Poder Judicial en México. Tiene que ser un trabajo de mucho cuidado para analizar las trayectorias, la fama pública, lo que podamos saber de las personas en cuanto a su honestidad, después en la entrevista su capacidad, de tal suerte que es una labor muy cuidadosa, que no está arreglada, porque haberla arreglado hubiera limitado y a veces esos sistemas hacen que llegue quien no debe llegar. Ser un buen juez no basta saber derecho. Ser un buen juez es antes que nada ser una buena persona, ser una gente sensible, una gente que tenga empatía con el pueblo y que tenga empatía con la justicia. Ese es el gran compromiso que tenemos. ¿Cómo iremos arribando a esto? Con el diálogo, con el análisis de todos quienes integramos el comité para llegar a los mejores perfiles. Y así como ha sido hasta ahora, estaremos sujetos al juicio de la gente, de la opinión pública, y estoy seguro que daremos buenos resultados. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. Presidenta, después del recorrido de ayer, este fin de semana del Tren Maya, ¿qué conclusiones saca sobre este proyecto? ¿Cuáles son los avances que se tiene? A ver si me ponen el planito de... A ver, préstame. Ya uno puede comprar su boleto para poder hacer todo el recorrido. Evidentemente la idea es que uno, si llega, digamos, a Cancún, que es hoy el destino turístico por excelencia del país, pues que no solo se quede en el hotel en Cancún, que es muy común, sino que compre su boleto del Tren Maya y de ahí pueda recorrer hacia Mérida, puede ser, y ahí puede detenerse en Valladolid, en Chichén Itzá, en Izamal, en Texcoco, llegar a Mérida y después ir hacia el sur, o en su defecto tomar hacia Tulum, por ejemplo, o si uno llega al aeropuerto de Tulum, pues poder hacer el recorrido. A lo largo del recorrido hay varios hoteles nuevos que son de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver si ahorita nos ponen alguno de los hoteles, que son, la verdad, algo excepcional. Y puede uno pues apreciar tanto las bellezas naturales como los distintos sitios arqueológicos de la gran civilización maya. Ayer yo decía, lo que se inauguró en el sábado que recorrimos y ayer domingo ya para comprar boletos, es de Escárcega hacia Chetumal. Y después este tramo que ya existía, o sea, ya se podía caminar, aquí está Palenque, aquí se va a conectar el interoceánico. Entonces aquí se conecta el interoceánico, vamos a empezar a construir el próximo año toda la infraestructura que se requiere para tren de carga, y tiene que consolidarse también el tren de pasajeros porque van a ir llegando nuevos trenes, así está planteado desde el principio, y algunas otras adecuaciones, pero hoy ya funciona todo el recorrido por la península. El día de ayer, a ver si tienen alguna foto de algún hotel.
Además, en cada sitio arqueológico, con el proyecto Promesa, además de la restauración, tienen centros de atención a visitantes. Entonces se ordena la entrada al sitio arqueológico, tienen sus tiendas para artesanías, para que los artesanos y artesanas que trabajan o que han trabajado desde hace tiempo puedan estar ordenados a la entrada, se puede ordenar la entrada. Entonces realmente es algo excepcional, es todo un corredor, no solamente es el propio tren. Yo ayer decía que el Tren Maya pues es uno de los grandes legados del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene muchos significados. El primer significado es el reconocimiento de la cultura maya. Esta idea de que llegaron los españoles y trajeron la civilización, pues es totalmente errónea y equivocada, y lo único que lleva es a dar permanencia a la discriminación que llegó con la colonia. La civilización maya, la cultura maya, la nación maya es una de las más extraordinarias culturas de todo el mundo. Su conocimiento de las matemáticas, de la astronomía, de la arquitectura y la visión que tenían tanto de la terrenal, digamos, como de sus dioses, pues hacen una conjunción excepcional. Y eso es lo que se muestra a los mexicanos y a las mexicanas y al mundo entero. Por eso yo decía que además de de que se muestra la riqueza cultural de México, que somos potencia cultural, se vincula con los mayas y las mayas o con la cultura maya de hoy. Que esta idea de que desaparecieron los mayas es falsa. Los mayas siguen en la península. Ahí están y están resistiendo y resistieron todo en contra de quererlos aniquilar. Porfirio Díaz, tuve oportunidad de ver una obra del Teatro Campesino que tiene muchos años en Valladolid, que habla de la guerra de castas y cómo termina la obra, que es un libro de Hermilo Abreu. Termina la obra con el reconocimiento que hace Porfirio Díaz de todos aquellos militares que se dedicaron a asesinar mayas, con una discriminación tremenda. Entonces el Tren Maya nos vincula los mayas de antes y los mayas de ahora en esta visión integral, y por lo mismo es un clamor en contra de la discriminación. Y además, con el Tren Maya se decretaron más de 1 millón de hectáreas de áreas naturales protegidas, muestra la ingeniería mexicana y muestra el trabajo de las y los trabajadores de la construcción en México, que son únicos en el mundo. Ningún lugar del mundo se hizo una obra de este tamaño en 4 años. Pero son 4 años realmente, los primeros 2 años en realidad llegó la pandemia y estuvieron en la planeación. Entonces es un gran símbolo el Tren Maya de la Cuarta Transformación y de la riqueza natural, cultural y de esta transformación que está viviendo nuestro país. Y además esta idea de que el Tren Maya está vacío es falso. Va muchísima gente. Nos quedamos el primer día en el hotel de Chichén Itzá. Todavía no se abría formalmente y ya había huéspedes, porque anunciamos en la mañanera que se iba a abrir. Entonces es realmente una obra extraordinaria. Fíjense, ese es uno de los hoteles. Hay unos que tienen una visión de lejos, a ver si... Vamos a pedir, en enero vamos a invitar, miren nada más. Es algo realmente extraordinario y se vincula con la llegada por Mexicana de Aviación a Chetumal y a Tulum. Entonces es un proyecto integral que además da progreso con justicia al sureste de México. Entonces los invito a que vayan al Tren Maya, es una experiencia muy especial.
Gracias. Preguntarle, Presidenta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en México. Preguntarle cuándo se va a reunir, qué temas se estaría abordando con el presidente, de qué se va a tratar este encuentro. Nos vamos a reunir en un ratito y yo creo que mañana informamos de qué trató la reunión. Y ya por último, preguntarle, antes de la precampaña de la presidencia hubo una gira que se llamó La Esperanza Nos Une. En esa gira usted hizo un llamado a la unidad después de que recibió el bastón de mando de la Cuarta Transformación y se logró avanzar hasta la elección del 2 de junio. Sin embargo, esa unidad que se llegó a ver en ese proceso electoral pues parece que no se está dando en los primeros meses de su mandato, y lo digo por esta situación que se ha dado con el senador Adán Augusto y el diputado Ricardo Monreal, que tiene una disputa prácticamente por el tema de dinero. ¿Qué llamado le haría y qué conclusiones, cuál es el saldo que está sacando de esta disputa que está viviendo entre estos dos líderes de las bancadas morenistas? Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Gracias, Presidenta. Isa Osorio, de Telemundo. Además del asesinato del alcalde de un municipio de San Luis Potosí y el empresario de Guanajuato, el estado más violento del país, ya van 5.559 homicidios, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos que hace el equipo interdisciplinario de Sedena, Marina y la Fiscalía. Usted presentó hace unos meses el Plan Nacional de Seguridad. ¿Qué evaluación hace de ese plan a 2 meses de su implementación? Gracias. Va avanzando, el plan va avanzando. El día de mañana es el informe de seguridad. Informamos cada 15 días de los resultados. La estrategia de seguridad consta de 4 ejes. Atención a las causas, que siempre va a ser nuestra máxima, de que la paz y la seguridad son fruto de la justicia. Y además de los programas de bienestar, de mejorar el nivel de vida de las y los mexicanos con el salario y otras acciones, además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de las becas, de la ampliación de los programas de bienestar, que hoy la mayoría ya son derechos en la Constitución. Significa también un programa que vamos a presentar el día de mañana de construcción de paz en los territorios, que está a cargo de la Secretaria de Gobernación y la Subsecretaria de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es atención a las causas. El segundo es más y mejor Guardia Nacional, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, y pedimos recientemente en los estados que asuman esta estrategia para que a su vez consoliden a las policías estatales con mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y al mismo tiempo la capacitación, formación, y que no haya este vínculo que todavía queda en algunos lugares de delincuencia y seguridad en las policías estatales. Y después entraríamos a las municipales. Después viene la inteligencia y la investigación. Ya se aprobó la constitucionalidad de la reforma al 21 constitucional y vamos a presentar en enero la ley del sistema de seguridad pública, del sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública, y también algunas modificaciones a la ley de seguridad. Y además estamos fortaleciendo pues todas las capacidades de inteligencia y investigación del Estado mexicano para la seguridad pública. Y finalmente la coordinación, que estamos trabajando en ello. Ya se han dado resultados en algunos lugares y vamos a seguir dando resultados en la atención a las causas y en disminuir la impunidad en México, que ese es el objetivo. Entonces, vamos a seguir trabajando. He dicho que
no es un asunto de un día, pero que si lo hacemos con constancia, mucha honestidad y coordinación permanente, van a haber resultados en la disminución de los delitos. ¿Quién más?